Bueno, feliz domingo para todos. Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los temas muy importantes desde el punto de vista del área comunicacional, de lo que sería la docencia e investigación médica ecográfica. Y en esta oportunidad vamos a hablarles acerca de las relaciones interpersonales. También temas de gran índole, sobre todo cuando se trata de relaciones interdisciplinarias entre todos los servicios médicos. Es importante para el ecografista conocer que pues somos una de las disciplinas médicas que obviamente son interconsultantes. ¿Qué quiere decir interconsultante? Que bueno, casi siempre venimos referidos de otro especialista, el paciente. Casi siempre debemos conocer cuáles son los propósitos que el tratante quiere conseguir con la ecografía, y todo esto se logra a través de la comunicación asertiva. La ecografía, sabemos que es un paraclínico, o sea, nunca va a dejar de ser un paraclínico, que quiere decir que va acompañado de la clínica del paciente, o sea, va de lado de la semiología que nosotros establezcamos en el paciente. Entonces, todos esos hallazgos son importantes a la hora de establecer lo que sería este tema, cómo lo es la comunicación asertiva. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la actividad. Y bueno, es importante reconocer primero el concepto de comunicación antes de entrar en materia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la comunicación no es más que el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que van a haber entre dos sujetos. Un sujeto que siempre va a ser el emisor y uno que va a ser el receptor. Sin esto no se puede establecer la comunicación. Evidentemente todo eso lleva un medio, ¿ok? Por donde se circula el mensaje propiamente, entre otras cosas que, bueno, ya vamos a ir comentando. Este constante intercambio puede moldear, fíjense acá esto tan importante que aquí nos está mencionando, las actitudes, conocimientos, sentimientos y conducta de la vida. Entonces, cada uno de estos puntos son importantes a la hora de establecer una comunicación, en este caso interdisciplinaria. Ejemplo, si conseguimos un médico que, bueno, nos está planteando el caso y el doctor pues no está de ánimo, no está de buen humor, esa actitud puede moldear de manera significativa la interpretación diagnóstica. Entonces va al final a alterar a través de su actitud su conocimiento. Y al alterar su conocimiento, obviamente esto va a llevar a una conducta que no va a ser apropiada. Entonces, esto es importante porque a la hora de intercambiar estas ideas, siempre, obviamente somos personas antes que médicos, obviamente somos individuos, somos familia, somos sociedad, pero al momento de estar estableciendo una comunicación médica, eso debe quedar a un lado y solo debe establecerse la comunicación. Por eso es que es el proceso más importante de la interacción con el ser humano. Ahora bien, esto era lo que les estaba mencionando, ¿no? A grandes rasgos. Hay que tener en cuenta el emisor. ¿Quién es el emisor? Es el que comparte la información, la idea o el sentimiento. En este caso, si nosotros estamos planteando un caso clínico, nosotros somos los emisores. El mensaje sería la información, la idea de lo que se está comunicando. En este caso, sería el planteamiento de la enfermedad actual. El receptor es quien recibe el mensaje, es decir, el que está escuchando para dar una opinión, y el contexto, el ambiente. ¿Ok? El contexto puede ser ya sea un hospital, ya sea un consultorio, una clínica, un instituto de salud, un instituto académico o inclusive la misma web. Ahora bien, la asertividad es importante también considerarlo. No es solamente hablar de comunicación. Hay que tener también en cuenta que la asertividad no es más que la afirmación de la certeza de una cosa, así tal cual se define. Entonces, ese proceso de la asertividad debe ser un proceso continuo, positivo, constructivo y estimulante. Es decir, yo para poder comunicar toda una idea,
Es decir, todo este tema que ustedes ahorita están escuchando, yo debo ser asertivo. Porque si no soy asertivo, no voy a poder establecer en ustedes el mensaje de manera positiva. Entonces, al llegar, por ejemplo, un mensaje de manera negativa, primero no lo van a escuchar, no van a sentirse cómodos y la transmisión de la información no va a ser de manera honesta. Entonces, el comportamiento comunicacional de esa manera se va a ver alterado, se va a ver agredido. Entonces, no se va a someter de manera correcta a la voluntad de las personas. Eso es lo importante de la asertividad. Hoy en día la asertividad no está siempre presente. Eh, Casualmente, bueno, si era lo que les estaba comentando, si tenemos mucha carga con un paciente, tenemos mucha carga laboral, tenemos mucho trabajo, obviamente todo eso se va disminuyendo y el comportamiento comunicacional va también afectándose. Se afecta tanto que la asertividad desaparece y bueno, no va a haber una manera correcta de transmitir el conocimiento. La habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno de forma adecuada. ¿Ok? Esto es importante también mantenerlo en cuenta. Entonces, si hay estilos en la comunicación y su conducta, lo que es la asertividad va orientado principalmente a una conducta, si éste carece, a que sea agresiva, a que sea pasiva. Entonces debemos tratar de que todos esos aspectos puedan estar bien canalizados. Si eso está bien canalizado, créanme que el sujeto, pues, en este caso, los que van a transmitir la información y los que la van a recibir, van a emplear una manera adecuada en su comportamiento. Ahora bien, ¿qué pasa si la comunicación y la conducta es agresiva? Y esto ocurre muy frecuentemente cuando no dejamos algún tipo de pendiente, dejamos algún tipo de, digamos, un paciente pues no fue resuelto al momento o no se llenó una determinada historia, no se reportó una orden adecuadamente. Todo esto va a llevar siempre a conductas agresivas de parte de sus superiores. En este caso pasa mucho cuando el R1 no evoluciona a todos los pacientes y bueno, evidentemente el R2 le toca asumir esa carga. Si el R2 tiene otros trabajos, se va a ver saturado, tiene que resolver el trabajo del R1, tiene que resolver el trabajo del R3, entonces eso va a conllevar que el R3 también arrastre un comportamiento agresivo entre sus residentes y la asertividad se pierda por completo. Se pierde la cadena, se pierde lo que sería la jerarquía, el respeto, la autoridad y por lo tanto caen en algo que no queremos que caiga, que es la conducta agresiva. La conducta agresiva o la comunicación agresiva comienza a ser dominante, intimidante y no respeta los derechos. Empieza la crítica, la humillación y comienza cada uno a trabajar de manera individual, perdiendo por completo lo que sería el trabajo grupal. Esto llevará consigo un ambiente bastante frágil y hostil a nivel de lo que sería el servicio como tal. Hay que tener en cuenta que eso va a llevar siempre un contacto visual que trata de hacer bajar la mirada del otro, un tono de voz alto, sarcástico inclusive, y esas reacciones hostiles e iracundas que puede también estar llenando de impaciencia a al restante de residentes y obviamente a la decisión que tomen los demás. Esto es importante, muchachos, y fíjense cómo yo con esta diapositiva lo llevo al día a día, lo llevo a lo que serían nuestras acciones dentro y fuera del hospital, porque es importante que esto siempre se aplique en nuestro ambiente laboral. Esto es muy común, esto no es algo de la noche a la mañana o que yo haya inventado, es algo que es muy frecuente conseguir y si no se tiene un adecuado estilo de comunicación y de conducta, esto se va a seguir perpetuando y hay que tener mucho cuidado con eso. Por esa es la razón que yo incluyo siempre estas diapositivas en nuestros desarrollos como especialistas. También tenemos, bueno, la parte pasiva. El contacto pasivo es generalmente un residente que, bueno, ha pasado por todo este tipo de alteraciones de parte o siendo víctima directa de un sujeto agresivo
que en este caso lo va a llevar a tener un contacto visual evasivo, movimientos corporales, nerviosismo, que esto va a afectar significativamente su rendimiento no solamente asistencial, sino también académico. La postura puede ser decaída, el tono de voz bajo y bueno, evidentemente un lenguaje alterado que de alguna u otra manera va a interferir en su desarrollo. Por eso es que es un círculo vicioso. Mientras más agresividad, el sujeto más va a tener y va a temer, sobre todo, volverse mucho más ansioso y más retraído. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Pues al estar así, evidentemente alimentará más la furia del otro y así va a crearse un círculo vicioso que no termina. Entonces, esa comunicación pasiva va a permitir que se aprovechen, que violen sus derechos, se mantengan unos sentimientos de ira bastante reprimidos que no tratan de que no salga porque suele ser peor. Entonces, este temor constante va a llevar consigo a un individuo que va a ser frustrado, infeliz, herido y ansioso. Ojo con esto, esto es importantísimo y que obviamente, y lo más temido es que cuando este residente ya llegue a graduarse o ya llegue a ser un especialista, va a emplear las mismas conductas que recibió cuando estaba como víctima de un agente agresivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Ahora bien, ¿qué pasaría si ya ninguno de esos dos aspectos existe? No es ni está la parte agresiva ni está la parte pasiva. Vamos a ser entonces asertivos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, vamos a ser mucho más abiertos a las opiniones. Casualmente, pues eso va a generar expresiones de ideas y sentimientos que van a ser oportunos, positivos. Acepta que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y no deja de expresar lo que quiere de forma directa, abierta y honesta. Hay muchísimos, si es verdad, puede haber muchos, digamos, especialistas o líderes dentro de los hospitales que tengan una conducta agresiva u pasiva. Pero también los hay muchísimos con conductas asertivas. Entonces no todo está perdido. Hay que sentirse muy adecuados en estos ambientes porque esto es la manera correcta en la que se debe desenvolver cualquier servicio. Entonces, se siente libre de manifestarse tal y como es, puede comunicarse con las personas de forma más abierta. Esto va a ser un residente que va a rendir muchísimo, que va a ser muy próspero, que va a conseguir un compañerismo ideal, que va a tratarse muy bien con sus adjuntos, tanto sus adjuntos como él, y todo va a ser en un ambiente completamente de armonía, donde no se tenga que arremeter unos con otros. Que si haya disciplina, por supuesto que la debe haber, por supuesto que debe haber castigos que sean más bien como incentivos positivos y no castigos que sean con la finalidad de arremeter o sobre todo para pagar la arrogancia del otro. Eso no es correcto. Los castigos, si bien es cierto, incluso a mí no me gusta denominarlos así, pero siempre deberían ser una manera de poder corregir de manera bastante fraternal, de manera bastante respetuosa, lo que serían las conductas y las actitudes. Esto muchas veces puede pasar, evidentemente digo que debe corregirse, más que un castigo es una corrección, porque pues evidentemente si uno como especialista o cualquier persona en general siente que el otro le está faltando el respeto, pues como autoridad estamos en la obligación de poder corregir eso. Porque si no se corrige eso, pues va a ser también a la par un residente que se va a salir de control y que va al contrario, más bien manifestarse cayendo en conductas de pasividad en todas las personas que lo rodean y obviamente de la parte de ese residente conductas de heteroagresividad. Entonces hay que tener también en cuenta el polo opuesto que para que pueda haber una asertividad hay que tratar de eliminar todos esos focos negativos que pueden estar propiciándose en el ambiente académico. Ahora bien, en la comunicación asertiva también es importante la habilidad social, imprescindible para el éxito, elemento que permite mejorar las relaciones interpersonales. ¿Qué debo hacer para lograrla? Esto a veces puede ser bastante complicado. A veces el tiempo, a veces el estrés, a veces la falta de disciplina, de valores
que deberían venir de la casa, pues no existen y toca de alguna manera hacerlos lograr en momentos que llegan a un determinado ambiente, y digamos, posgrado o inclusive el mismo pregrado. Entonces, tener claridad interna y objetivos claros, esto es importante, lograr apertura y capacidad en el receptor, hay que procurar que no existan ruidos, impedimentos físicos o psicológicos, hay que procurar evitar sobre todo lo más que se pueda los prejuicios, los temores. Eh, Conocí en una oportunidad a un docente que era muy bueno en su área. Esa doctora nos daba exactamente psicopatología y ella, en vista de que era psiquiatra, en vista de todas las herramientas que usaba, llegó en algún momento a implementar el psicoterror. Entonces, muchas veces, los días jueves en la mañana, que era la hora que a mí me tocaba clase, pues yo manifestaba esos síntomas de temor, de no querer, digamos, participar o no querer ir a dicha clase por el psicoterror que la misma docente impartía. Entonces eso ocurrió evidentemente hace muchos años atrás, pero puede existir y sé que muchos hemos pasado por algún tipo de situación similar. Hay que lograr el manejo de un mismo lenguaje, de un contexto psicosocial y tener una expresión clara y precisa de los mensajes que se comunican. ¿Qué voy a hacer para lograrla? Bueno, sí, hay que primero corregirnos. O sea, si antes de lograr una comunicación asertiva debemos primero corregir todo lo que ya hemos venido hablando. No podemos adoptar ni conductas agresivas ni conductas pasivas. Los dos polos son extremos y son incorrectos. Entonces, primero que nada, hay que establecer, examinar nuestros intereses, establecer un buen contacto visual. No es que vamos a hablar con alguien y vamos a ver hacia abajo o al contrario, no le vamos a ver a la cara. Hay que adoptar una postura siempre que debe ser relajada, con un tono de voz relajado también. Hay que ser directo con lo que queremos expresar, no dar tanto rodeo, porque eso suele también incomodar al que escucha. Enfrenta el problema, no a la persona. Eso también es importante. Muchas veces, si conseguimos el problema, arremetemos directamente con la persona, pero no arremetemos contra el problema. Hay que arremeter es contra el problema. ¿Para qué? Para buscar las soluciones y poder corregirlo, enfrentarlo y solucionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre esto muy frecuentemente y hace de manera bastante difícil la comunicación. Hay que tratar lo específico, no lo general. Colocarse en el lugar del otro, es decir, la empatía. A veces también esto no solamente ocurre en el ambiente entre médicos, también puede ocurrir en el ambiente entre médico y paciente. Muchas veces no somos empáticos con el paciente, que por lo general viene con dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos interesa como humanos, no nos interesa sino más que presentar el caso, lograr sacar la nota que necesitamos y resolver. Esto es muy común, esto se vive a diario, pero hay que colocarse o saberse colocar en el lugar del otro. Si eso no pasa, pues lastimosamente no vamos a ser empáticos, no vamos a establecer una comunicación asertiva. Y si no la establecemos con algo tan simple como con el paciente, mucho menos lo vamos a hacer con las personas que nos rodean. No dar excesivas explicaciones y no disculparse de más, eso también puede pasar. Las personas que suelen disculparse más de la cuenta, está demostrado que, bueno, siguen cometiendo muchos más errores y está muy relacionado a que no están completamente con el autoestima, digamos, satisfactorio. Entonces, si el autoestima está muy bajo, esto puede llevar también a trastornos de que otra persona comience también a humillar. Entonces, hay que evitar dar rienda suelta o puertas abiertas a este tipo de situaciones. Las técnicas asertivas siempre van a ser repetición, positiva, negativa, banco de niebla, empática y primera persona. Vamos entonces prontamente a ir hablando de cada una de ellas a lo largo de todo lo que serían las diferentes anécdotas o ejemplos que vamos a tener en este tema de comunicación y relaciones interdisciplinarias. Entonces, recordar siempre que se oye lo que se quiere oír. Ojo con esto. Existen posiciones diferentes. Se puede hacer caso omiso a la información que contradice lo que sabemos. Las palabras significan cosas diferentes para personas distintas. El estado emocional condiciona lo que se oye y muchos no toman en cuenta la forma como la otra persona ve la situación. Entonces, básicamente todo lo que aquí nos está diciendo es que debemos aprender
que no siempre es lo que nosotros decimos. A veces nosotros podemos tener una opinión sobre algo, pero hay matices. Existen las matices de opiniones. De repente otro no ve lo que nosotros estamos viendo y nos ayuda a lograr entender eso. Ahora, si nosotros nos cerramos ante eso, pues lastimosamente va a ser difícil. Hay que tomar en cuenta las perspectivas. ¿Qué quiere decir eso? Perspectivas, que son puntos de vista distintos. Ejemplo, si yo, por ejemplo, me cierro y yo solamente veo al paciente desde mi especialidad, desde mi disciplina, que es el diagnóstico por imágenes, sin entender que hay muchísimos otros matices por los cuales ese paciente ahorita se está evaluando, pues muy difícilmente yo voy a poder englobar al paciente, no voy a poder abordar muchas veces el diagnóstico, suele ser muy difícil si yo no conozco de las matices de opiniones de los otros especialistas. Un ejemplo claro es que si yo voy a observar una trombosis venosa profunda, yo tengo que primero que nada poder entender qué es lo que hizo al paciente asistir por esa trombosis. O sea, en ese punto de vista estoy conociendo al paciente, saber entonces si vino con esto es porque necesita esto. Es decir, conocer la clínica del paciente va a ser de gran importancia, porque si no conocemos que un aumento de volumen en un miembro inferior con edema o presencia de signo de Homan positivo, etcétera, no vamos a sospechar de que es una trombosis, por lo tanto no vamos a poder realizar el estudio de manera correcta. También yo debo, a una vez siendo, porque muchas veces el ecografista es la línea primaria de atención. A veces el paciente va directamente al médico ecografista antes de ir al especialista, cosa que, bueno, no debería ser del todo así, pero bueno, muchas veces pasa. Entonces, si nos llega de primer momento, debemos resolver. Ahora bien, una vez nos llegue, tenemos que saber qué es lo que necesita el otro especialista escuchar, porque si realizamos la ecografía según lo que a mí como ecografista me interesa y no como lo que le interesa al tratante, entonces no vamos a reportar nada, no vamos a decir lo que al otro médico necesita oír, necesita leer en este caso. Ok. Entonces, bueno, ya con esto cierro mencionándoles que la asertividad es igual, me respeto más te respeto. ¿Qué quiere decir esto? La asertividad últimamente, con todo lo que ya les acabo de mencionar, no es más que el respeto. ¿Respeto a quién? Bueno, respeto primero a nuestro prójimo, nuestro paciente, nuestro colega, nuestro especialista, nuestro maestro. Todo siempre va a ser la asertividad. Si no hay asertividad, no se va a poder hacer un ambiente ameno. Va a ser un ambiente de guerra, un ambiente de agresividad o de pasividad que hoy en día, vuelvo y digo, bueno, hay muchísimos factores que influyen en esto, no es solamente el área médica, puede haber también otros factores ambientales, familiares, económicos, sociales, que pueden, en este caso, perjudicar de manera bastante directa al residente y obviamente esto va a afectar el trato con los demás. Entonces, con esto les estoy tratando de mencionar que hay que tener siempre respeto. El respeto debe nacer de ambas partes, no es solamente del ecografista hacia el resto de especialistas, sino también el resto de especialistas hacia el ecografista y viceversa. Todo debe ir de la mano y todo debe ir respetado siempre con base. Muchas veces hay criterios, muchas veces hay, digamos que difieren en algún tipo de opinión o conducta, y en ese caso lo más importante es que nosotros siempre, con respeto, logremos defender nuestra postura y nuestro punto de vista. Bueno, sin más a que agregar, esperando pues les haya servido de mucho esta clase de relaciones interdisciplinarias.